Este, comentarios rápidos. Varios me están entregando ya de las unidades anteriores, entonces les recomiendo mucho que vayan haciendo lo mismo. O sea, las unidades anteriores que tengan faltantes, de una vez lo vayan entregando para que no lo vayan a dejar hasta el final. Recuerden que de este viernes, o sea, mañana 18, en 15 días, es decir, el próximo viernes es el examen. Entonces, ya termina el curso, el 25. Entonces, terminando el curso, la siguiente semana los exámenes de recuperación van a ser lunes, martes y miércoles. Como son 6 exámenes, entonces van a ser 2 exámenes por día. Nada más presentarían los que reprobaron el examen. Los que pasaron el examen para mejorar su calificación ya no se las valgo. Nada más se pasaría para aquellos que reprobaron el examen. Ahora, los demás que con las prácticas alcanzan a pasar, pues traten de irlas entregando antes. Si tienen alguna duda, vayan y me la preguntan, no hay ningún problema. O sea, pueden esperarse hasta la asesoría o pueden mandármelo por mensaje, contesto los mensajes. Entonces es más rápido. A ver, hay dos formas más rápidas. Una, que vean el video de la práctica para explicarles qué tenían que hacer y ya, eso es lo más fácil. Dos, o vean el de este año o el del año pasado. Dos, los libros, para eso también están, digo, tres, que se esperan hasta el día que los pueda asesorar. Cuatro, que me manden un mensaje y que también, si es algo rápido, los pueda decir rápidamente qué es lo que necesitan cambiarle. Y bueno, eso ayuda muchísimo. Y eso va a hacer de que no se retrasen, no se esperen hasta el, los últimos días. ¿Por qué? Porque los últimos días van a tener otras materias que también están recuperando, por ejemplo, cálculo. Si llevan unidades reprobadas en cálculo, pues van a tener todo encima y nada más unos cuantos días para recuperar. Entonces, obviamente les recomiendo que no se esperen al final, ¿sí? Otra cosa, cuando termine el curso, cuando termine el 25 que viene, termina el curso normal. La siguiente semana es segundas y se acabó. Entonces, yo el primero, les dije, el 1 de julio a las 12 del día es lo último que recibo. Siempre y cuando, o sea, por ejemplo, la hoja que tengo de Excel, siempre y cuando me hayan avisado, ya corregí lo de Omar, por cierto, siempre y cuando me hayan avisado que van a entregar, por ejemplo, el caso de Vadillo Palacios, que de la segunda unidad en adelante ya no entregó nada. Si él no me avisa, el día que yo tenga todo esto en verde o en rojo, o sea, o los alumnos pasados o los alumnos reprobados, si alguno, por ejemplo, Arat, que nunca me entregó nada, y me quiere entregar el 28 o el 29, posiblemente para ese día yo ya cerré. O sea, yo les doy como límite el 25 para que me avisen que van a entregar en segundas. Si no me avisan, pues yo no puedo hacer nada. O sea, yo al final mi curso termina cuando todos estén en verdes o en rojos, nada más. Ya nada más los que estén en blanco son los que estoy esperando. Todos los demás ya asumo que o ya pasaron o pues ya reprobaron. Entonces, sí es importante y de nuevo, no dejen las cosas al final. No dejen las cosas al final porque obviamente, dejar las cosas al final, pues lo único que te va a traer es, problemas, ¿no? Entonces, bueno. Rápidamente, lo que estábamos con el tema de árboles binarios. Los árboles binarios, el problema que tienen, y bueno, regresando ya, buena parte de ellos se utilizan para las bases de datos. Les digo, yo esa es mi área de especialidad y es algo de lo que van a vivir la mayoría. Decía un asesor mío, el 80-90% de todas las aplicaciones de los ingenieros en sistemas es base de datos. O sea, van a trabajar con datos. Realmente, aunque el título de su ingeniería es Ingeniería en Sistemas Computacionales, la gran mayoría caemos en informática. O sea, el manejo de datos. Ok, entonces los árboles binarios, ¿cuál es el problema? Pues de que pueden estar desbalanceados, ¿sí?
El costo de acceso, pues obviamente es mayor porque si resulta de que no balanceaste bien tu información, te puedes tardar más en acceder a una cosa que otra, entonces pues eso puede ser un problema. En una base de datos, normalmente los datos deben de estar balanceados, es decir, a la misma distancia. ¿Por qué razón? Porque la probabilidad de que yo acceda los datos de Jazmín debe de ser la misma probabilidad de que yo acceda a los datos de Diego, o los datos de Juan Carlos, o los datos de Omar. O sea, la probabilidad de que yo acceda a un alumno es la misma. Entonces, como la probabilidad de que acceda a algo es igual, o sea, cuando yo tengo ese caso de que la probabilidad de que yo vea algo es la misma que el otro, entonces necesito un árbol balanceado, un árbol que me asegure que los datos están a la misma distancia de poderse acceder. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Cómo trabajan? Bueno, los árboles balanceados acceden al archivo mediante bloques de bytes, ¿sí? Entonces no te traes un solo... Hay una cosa que es muy importante en los... Bueno, que tiene que ver con los... Supongo que en base de datos no van a haber índices. Un índice no es otra cosa más que una estructura que permite que tú accedas más rápido hacia los datos, ¿sí? Los árboles, casi todos los índices son árboles, la gran mayoría, ¿sí? Hay otros árboles, hay índices que no son árboles, como mapas de bits, como tablas hash, cosas por el estilo, pero bueno, la gran mayoría en los manejadores de base de datos son árboles. Entonces, normalmente cuando tú buscas un árbol, traes una buena parte del árbol a memoria. Normalmente la base de datos es tan grande que no cabe todo en memoria. O sea, por ejemplo, una base de datos pequeña como la que usamos con el TEC es más de 1 millón de registros. Son millones de millones. Entonces, no cabe en tu disco duro o en tu memoria. Entonces, todo lo necesitas usar. Lo que haces es te traes un pedazo del árbol, ¿no? O sea, una rama, cosas por el estilo, que es lo que más usas. Entonces, esto reduce el acceso al dispositivo secundario, los discos duros, tarjetas, etcétera. ¿Sí? Se dice que un árbol es de orden n si cada página tiene a lo más 2n llaves, es decir, por ejemplo, este es de orden, bueno, aquí le dicen de orden 2 porque tiene dos niveles, ¿sí? Y tiene 2 a la n llaves, es decir, por ejemplo, aquí se supone que le caben hasta 4. Los árboles de este tipo, un nodo puede contener varias llaves, ¿sí? A diferencia de los grafos anteriores, tú puedes tener como una pequeña tablita donde le caben varios elementos, varios llaves, varios números, varios nombres a cada uno de los nodos. Los nodos no necesariamente, perdón, ay, se me fue la avión. Los nodos, no tenemos que pensar que un nodo es como una cosa única, en que le guardo una cosita y ya. En realidad un nodo puede ser algo muy, muy complejo. Yo puedo tener nodos dentro de nodos. Yo puedo tener varias llaves dentro de un nodo, es decir, no ser una cosa única. Es como una caja con separaciones, ¿no? O sea, yo puedo ver al nodo como una caja, entonces lo cual implica que como es una caja, pues puede tener cajas dentro de cajas, puede tener separaciones en las cajas, etcétera. Puede ser algo muy complejo, o sea, como el sentido de modelado. Entonces, normalmente decimos que tiene llaves. Las llaves no son otra cosa más que el, sería como a cuántos puedes apuntar, ¿sí? Entonces, muchas veces en los nodos, sobre todo los árboles B más y B estrella, te dicen que tienen 2n más 1 o 2n menos 1, 2n llaves para indicarte cuántas pueden guardarse en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque es cuántos valores puedes guardar en un nodo y cuántas flechas o a cuántos puede apuntar, que eso es lo que determina el número de hijos que puede tener, ¿sí? Entonces hablábamos ayer de que dependiendo del número de hijos, si tienes pocos hijos, o sea, más bien, si puedes tener pocos hijos,
tu árbol va a ser muy profundo, es decir, va a tener muchos niveles. Si puedes tener muchos hijos, entonces tu árbol va a tener menos niveles, que no es otra cosa más que regresar a los conceptos de búsqueda en profundidad cuando tienes pocos hijos. O sea, los árboles binarios, por ejemplo, los árboles binarios tienen muchos hijos, es normal, y los árboles enearios pueden tener muchos hijos, pero como son enearios, entonces tienen búsquedas en amplitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el problema de los árboles binarios es que la restricción de que solamente pueden tener dos hijos, pues hace que cada vez se haga el árbol más largo, más profundo. Y en el caso de los árboles enearios que pueden tener muchos hijos, es decir, muchas bifurcaciones, eso permite que el árbol pueda crecer a lo ancho, ¿sí? Pues ustedes de hecho lo pueden ver en los árboles, ¿no? Hay árboles que crecen como unos, no sé si, bueno, ustedes no conocen el teques, pero bueno, quién sabe, alguna vez los hayan llevado para centro de cómputo, y hay como unos pinos que son muy largos. Este es como un árbol binario, son árboles muy largos. Y al revés hay otros árboles que son más chaparritos, pero son muy anchos, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver con el número de hijos que pueden tener. Entonces, por ejemplo, esta página o el nodo tiene 2 llaves, esta tiene 4 llaves, esta tiene 3 llaves, está determinado por la estrategia de organización, ¿sí? Como les decía ayer, la estrategia de organización es la que te dice cómo acomodas. Yo digo, para mí un evento es algo que implica algo no familiar, sino implica, bueno, que fuimos todos, pero que implica, les digo, eventos generales, ¿no? Conciertos, exposiciones, digo, porque ahora alguien me podría decir, no, no, un evento es, por ejemplo, los 15 años de tu hija es un evento, el concierto de Julián Álvarez, cosas así. Entonces depende siempre tu criterio de orden. Y como les decía también, en el criterio de orden, pues también depende de de lo que tratamos es de hacer criterios generales, ¿no? Que eso ayuda mucho. Entonces, bueno, una página que no es una hoja, o sea, esta de acá abajo, tiene m más un hijos, ¿sí? Y una página de hoja no tiene hijos, por ejemplo, todo lo que está abajo son páginas hoja, porque ya no apuntan a nadie en abajo. Las páginas estas son páginas padre, esta es una página padre, esta es una página padre y esta es una página padre. Aquí le llaman páginas a los nodos, que también es válido, o sea, al final de cuentas también es otra forma depende la estructura que estés organizando, ¿sí? Estos son hijos, estos son hojas porque no tienen bifurcaciones. Pero lo más interesante, todas las hojas, todas las páginas de hoja tienen el mismo nivel. Es decir, para llegar del 25 hasta el 5 es el mismo número de pasos que para llegar del 25 hasta el 42. O llegar del 25 hasta el 24. Son 1, 2 pasos. 1, 2 pasos. Eso es importante porque, como les comentaba, cuando tú tienes un árbol balanceado, un B-tree, lo que haces es tratar de tener todo al mismo nivel. Por ejemplo, yo ahorita que estoy en mi cuarto general, donde tengo mi biblioteca, en realidad todo está al mismo nivel. O sea, bueno, hay unas cosas que están más abajo y otras más arriba, pero para acceder a algún libro, o sea, si por ejemplo quiero ver el de México Secreto de Francisco Martín Moreno, o si quiero ver el libro de Al encuentro de la Valquiria, que es de espionaje, o Tom Clancy, el cardenal del Kremlin, todo lo puedo acceder al mismo nivel, o sea, me va a costar el mismo esfuerzo, bueno, prácticamente el mismo esfuerzo. Entonces, eso es importante porque mantengo la información en el mismo nivel. Entonces, digo, el mismo esfuerzo que me da encontrar los datos de Jazmín van a ser los mismos que me va a costar encontrar los datos de Manuel, o sea, eso es importante porque la información está de la misma manera de encontrarse.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo buscamos? Buscamos la llave 38. Criterio de orden. Los valores, el 38 es mayor que el 25, por lo tanto está del lado derecho. Si fuera menor, estaría del lado izquierdo. ¿Sí? Ese es el criterio de orden. Luego llego aquí y digo el 30. 38 es mayor que 30 y es menor que 40. Si es mayor que 30, no puede estar del lado izquierdo. Por lo tanto, tendría que estar del lado derecho. ¿Sí? Entonces digo, con el 40, no puede estar del lado izquierdo del 30. Ahora checo en el 40. Es menor que el 40, por lo tanto tiene que estar del lado izquierdo. Apunta para allá y ahí empiezo a buscar secuencialmente. Y digo, ya encontré el 38. ¿Sí? Entonces es importante porque es una manera de búsqueda que es muy útil. O sea, mucha gente, depende, por ejemplo, me ha tocado ver casos de computadoras, pobrecitas, que veo lleno de iconos, o sea, encuentras, y bueno, estoy compartiendo pantalla, por ejemplo, y y si cierro esto, pues verán, tengo un montón de pantallas, que, sí, tengo mucho abierto, que se ve perfectamente tengo los iconos que me forzan los programas y nada más. No tengo más de eso. Tengo los programas que más uso, los que no uso los quito. ¿Cuál es la idea? Pues la idea ahí es de que de tener orden, orden. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar, simplemente eso. A la hora de buscar dices, a ver, por ejemplo, necesito papel de baño. ¿Dónde hay? Pues detrás de la mecedora. Necesito una toalla, pues está en el baño. Necesito unos calcetines, pues están en el cajón debajo de la cama. Orden, ¿sí? Y que diga alguien, ay, qué aburrido. No, señores, este negocio es de orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no logras crear orden para ti, mucho menos vas a lograr orden para una empresa, para su información. Cuando ustedes generan información, de hecho, el orden es uno de los tantos cosas que tienen que asegurar. O sea, por ejemplo, tienen que asegurar que la información sea cierta, que la información esté completa, y así hay un montón de cosas. Bueno, que eso es más de la materia de base de datos. Pero el caso de que tengan orden, que el árbol nos proporciona un orden, es súper importante. De hecho, eso debería de ser yo creo que se los voy a poner de práctica, de que tienen que organizar si están organizados, pues ya lo hicieron, ¿no? Pero si no lo tienen, van a tener que organizar sus documentos. Entonces, y realmente organizados, o sea, todas las imágenes en un lado, la música en otro lado, todos los documentos organizados, o sea, las materias, matemáticas discretas, cálculo, todo junto, o sea, un orden. Entonces, bueno, esto es para búsqueda. ¿Cuánto es el costo de buscar? Pues es logaritmo de n, donde n es el número de llaves. ¿Sí? Sí. Imaginemos que tenemos 1 millón de datos, o sea, en un disco duro tenemos 1 millón, más de 1 millón, tenemos millones. Entonces, si usamos un árbol binario, entonces tendrías que realizar una búsqueda de logaritmo de 10 a la 6. Bueno, que en este caso sería 20 búsquedas, o sea, tendrías que hacer 20 saltos para llegar al dato que tú quieres. Si usamos un árbol balanceado de orden 100, tendríamos que realizar una búsqueda del logaritmo de 100 de 10 a la 6, que sería 3. ¿Sí? O sea, sería 3 saltos para llegar a tu búsqueda. De hecho, por ejemplo, hay tecnologías, la verdad no las he estudiado, o sea, siendo honesto, no sé cómo funcionan, pero la otra vez estaba leyendo. Por ejemplo, lo que hace Google, cuando llegas, hay ciertos servidores que llegas y dependiendo la cadena de lo que estás, o sea, lo que estás buscando, o sea, porque realmente nunca sabe qué buscas, lo que hace es comparar cadenas de caracteres.
Entonces empieza, lo primero que hace es como ciertos servidores que se encargan de separar, es decir, esto está de este lado y se lo manda a otra máquina. Y la otra máquina dice, esto se refiere a algo de aquí y ya. O sea, pero estructura como una serie de árboles, o sea, una serie de máquinas que de alguna manera cada una de ellas va separando hacia un tema más específico, como lo que vimos ahorita en la llave 38. O sea, de acuerdo a los caracteres que enviaste, los convierte como en números y en base a esos números va diciendo esto está en tal equipo y lo administra tal equipo. Entonces, en realidad es como si tuvieras organizado tu centro de datos como un árbol, en donde cada uno de los nodos es un servidor y donde cada servidor lo va organizando hasta que llega el servidor que tiene la información y ese es el que recupera, ¿sí? O sea, están organizado la información, no es a lo tonto, o sea, es organizado de tal manera que el que va a buscar las cosas muy específicas. O sea, por ejemplo, yo nunca iría a buscar una toalla a la sala, porque excepto que se acabe de lavar, ¿no? Y la cambiamos del tendedero y que la estamos guardando. O sea, en ese sentido, pues sí, obviamente ahí puede haber una toalla, pero ya que se dobla, pues obviamente se va al baño. Entonces, igual yo no buscaría mis zapatos debajo del coche, que bueno, lo hacemos, pero por otra razón. Pero normalmente no, o sea, normalmente yo estaría buscando un orden, y eso es importante, muy importante. Los órdenes, este, te dan eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema también en acomodar? Pues el problema también puede ser en cuando eliminas, ¿no? O sea, el orden es muy bonito, diría alguien, pero tiene el problema de que el mundo no es estático, el mundo es cambiante. Les digo, yo tengo colecciones donde voy poniendo cosas y de repente me doy cuenta de que está lleno, ¿no? O sea, les digo, ayer fuimos de compras y compramos muchas cosas por el Julio regalado y de repente llenas la alacena, o sea, dices, ay, pues hay oferta de cereales, pues compro 6 cereales porque nosotros sí comemos más o menos. Y luego compro 3 mayonesas y compro y de repente la alacena, ¡boom!, todo lleno. Entonces, acomodas, pero luego cuando se va consumiendo, cuando la mayonesa ya se acabó y la tiras, o cuando tenías una botella de rompope y te la acabaste, pues lo vas tirando. Entonces ya el orden tiene que ir cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un árbol de orden 2 porque es uno, 2 niveles, y tratas de borrar algo, quieres eliminar a H. Si quieres eliminar a H, pues ahí es relativamente sencillo. Primero la tienes que encontrar, ¿sí? Entonces, para encontrarla, pues primero dices, ¿de qué lado debería de estar? Es el alfabeto, ¿no? La H va antes que la J. Entonces, ya que primero la encuentras, dices, la H va antes de la J, pero va después que la F. Entonces, iría en esta página. Ya que la encuentras, la eliminas y luego reacomodas el elemento que está para allá, lo reacomodas a la derecha, ¿sí? Para que te quede así. Muchas de estas cosas, este, son para precisamente lo que les digo, el concepto de orden. O sea, si ya me acabé las servilletas, pues ese espacio lo dejo, reacomodo las cosas, ¿sí? Y eso es importante. O sea, por ejemplo, bueno, yo lo hago con la ropa, ¿no? Ya se secó tal cosa, ok, quítala, guárdala, y lo demás recórrelo para que todo vaya parejito, digo, como que se ve padre, ¿no? Ahora, por ejemplo, queremos eliminar a R. De nuevo, encuentras dónde está R, dices J está, la R es más arriba de J, o sea, en el orden del alfabeto va después de J, por lo tanto va a la derecha. A ver, hay que hacer una aclaración muy importante en esto, porque muchas veces se pueden confundir. Dice, oye, pues si lo estoy viendo en la computadora, normalmente una estructura, un árbol, una lista, una red, no la ves completa. O sea,
Les pondré la idea, es como cuando estás en un viaje. Un mapa sí lo ves y ves todas las bifurcaciones y todo. Pero por ejemplo, cuando yo voy, imaginemos, yo voy al Tangamanga, yo no veo al Tangamanga desde aquí. O sea, yo lo que hago es de aquí voy a la Rebelde, de la Rebelde voy al distribuidor o sea, porque es lo que veo. O sea, yo realmente solamente puedo ver una sola cosa. Cuando lo voy recorriendo, ahora sí voy viendo lo demás. Pero realmente, excepto que tuviera un dron que me viera todo San Luis desde arriba, pues no puedo porque desde abajo tú solamente ves lo que tienes enfrente, no ves nada más allá. Entonces, cuando llegas al primer nodo J, no ves más que a J. Y luego ves las flechas que tiene. Eso sí, es como aquí. Yo salgo a la calle y veo la avenida, que eso sería la arista con la que me conecto. Eso es lo que veo. Veo mi casa y veo la arista. La arista me permite conectarme con otras cosas y luego ya después voy a ver más cosas y así me la llevo. Entonces, cuando llego a J, de J me brinco con la flecha hacia la flecha del lado derecho, si lo estoy viendo de frente. Entonces ahí, digo, está de ese lado. Luego digo, la M está más allá está más arriba de la R. Entonces la busco. Ya que la encuentro que la R está aquí. La quito, pero ya después que la quito, el decir que la quito, el problema es que la R era un camino o una bifurcación hacia esto. Entonces lo que tengo que hacer es reorganizar. Entonces, dice, no se cumple la propiedad de que esto está apuntado por esto. Entonces, tiene que haber una conexión y lo que hago es, puede ser que agarre el primer elemento de aquí y lo suba, lo cambie de esta parte, lo ponga para acá y luego empiece a recorrer todos los demás, de tal manera que me quede una estructura sin huecos, ¿sí? Es importante que vean ahí que el borrar puede ser algo, tanto el borrar como insertar. O sea, de nuevo, les regreso a mi ejemplo del mandado. O sea, el mandado, compras mucho porque es Julio regalado. Entonces de repente tienes todo lleno y así apretado y demás. La idea es no estar amontonado porque si no ya no hay orden y si no hay orden ya no puedes encontrar las cosas. Entonces, lo que haces es, dices, a ver, este, lo que haces en ese punto o en ese momento es, este, acomodas, o sea, acomodas, cuando insertas algo, cuando insertas muchas cosas, tienes que reacomodar. Cuando quitas, tienes que reacomodar también. Cuando quitas, tienes que reacomodar, porque por ejemplo, el papel de baño te ocupa mucho espacio. Pero cuando lo vas ocupando, pues ya ese espacio va quedando. Entonces igual lo puedes usar para otras cosas o la reacomodas para que no queden huecos. ¿Sí? Entonces en los dos casos, cuando llegan cosas nuevas o cuando quitas cosas, siempre el problema o la estrategia es reacomodar. ¿Sí? Entonces, aquí para reacomodar, agarras el primer elemento y cumple exactamente las mismas condiciones. ¿Quieres quitar a P? Pues es fácil, porque al final de cuentas, cuando quitas a P, como estaba uno de los elementos, bueno, en este caso, sí, te dice que quitas a P, pero aquí, por ejemplo, puedes reacomodar, esa es otra estrategia, para no dejar el espacio, le acomodas el elemento hacia abajo y le acomodas esto así. Hay una aclaración también. Por ejemplo, en los árboles B más y en los árboles B estrella, todos tienen que tener más o menos el mismo número de llaves, que eso es importante, porque al final de cuentas, eso de alguna manera te garantiza también, o sea, un valor mínimo. A ver, lo voy a poner en ese sentido. Por ejemplo, los aviones. Si los aviones no se llenan a cierta capacidad, o sea, la mitad o no sé, la tercera parte, no vuelan.
porque ya no es costeable, ¿sí? Si, bueno, por ejemplo, bueno, yo no he vivido en Ciudad de México, pero sí he visto mucho los paraderos. Cuando tienes un autobús, un micro, lo que haces es, el micro dices, cuando el micro está a la mitad o a tres cuartas partes, en ese momento ya se va. ¿Por qué? Porque tratan de balancear el pasaje. O sea, no dicen, vamos a llenar al tope todos los primeros micros y luego los últimos ya se van vacíos, ¿no? Lo que intentan es balancearlos. Es decir, si tengo 100 personas y tengo 4 micros que le caben 30 personas a cada micro, entonces en lugar de llenar 3 micros con 30 y uno con 10, lo que hago es a cada uno le asigno 25, 25, 25, 25. ¿Sí? De nuevo, el concepto de balanceo, el concepto de ordenar, de decir, lo que tengo de este lado más o menos concuerda lo que tengo con lo del otro lado. Y eso me asegura de que la información está al mismo nivel y eso es importante, porque si no están las cosas al mismo nivel, vas a batallar más para encontrar una cosa que la otra. Entonces, aquí lo que hacen es precisamente en el reacomodo, tratan de conservar las reglas. Aquí, de nuevo, eliminas a D, ¿sí? Como no cumples la propiedad de que todos estén con el mismo nivel, entonces lo que haces es, haces combinaciones de todo este tipo de cosas y dices, no se cumple la propiedad porque estos elementos están demasiado de este lado, reacomodas lo de arriba y ahora cumple la propiedad de arriba y cumple la propiedad de abajo, la propiedad de que más o menos estén los mismos elementos al mismo nivel, ¿sí? Entonces, aquí vamos con los árboles balanceados. Los árboles balanceados consiste en que tú puedas equilibrar de acuerdo a la política del árbol. Cada árbol, los árboles B más, los árboles B, los árboles B estrella, tienen diferentes políticas. Entonces lo que tienes que establecer es que en base a esa política se establezca un balanceo. Pongamos un caso que la verdad me acordé y yo creo que es algo interesante. Una vez estábamos en una reunión y decía la mamá de un muchacho, decía que el muchacho no estudie medicina porque dice, los médicos no tienen vida social, o sea, se dedican a trabajar, trabajar y bueno, también se dedican a disfrutar su dinero, o sea, no crean que los médicos no van a... Los médicos están muy ocupados, eso nadie lo niega, pero también, sí, también se divierten, digo, yo tengo varios primos que son médicos y mi cuñado es médico, así que... Entonces decía, no, 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 porque si no se desbalancea. Entonces, mejor que estudie algo donde pueda seguir, o sea, donde pueda seguir con sus amigos, yendo al fútbol y todo eso, y aparte estudie. Ok, eso es un balanceo y es una política. Alguien podría decir, pues no, o sea, por ejemplo, para mí un balanceo sería también, estudiar, pero pues también un buen sueldo, ¿no? O sea, aspirar a una buena casa, a un buen nivel de vida, digo, porque eso también es válido y es un balanceo, ¿no? Entonces, digo, un balanceo entre qué, entre ingresos y comodidades, obviamente, o sea, vas a tener más comodidades, más cosas, lo cual tampoco es malo, o sea, aspirar no es malo, es egoísta, sí, pero todos somos egoístas, es estúpido pensar que alguien no es egoísta, todos lo somos, es parte de la naturaleza humana ser egoísta. La diferencia está de que cómo equilibras, y eso también es un balanceo, cómo equilibras la parte egoísta con la parte empática. La parte empática es que te pones en el lugar del otro. Por ejemplo, una parte empática mía es de que yo voy a tratar de terminar las clases, por ejemplo, a más tardar el martes, para que el miércoles y el jueves les explique las prácticas, o el miércoles, y el jueves ya nada más resuelva dudas, y el viernes ya entreguen, entre el viernes y el lunes. O sea, yo tengo que terminar antes para que ustedes tengan tiempo. Eso es empatía.
Entonces el egoísmo y la empatía hay que equilibrarlo. De más pura empatía es estupidez y aparte es inocencia. Puro egoísmo, ya dejaríamos de haber existido desde hace mucho, nos hubiéramos exterminado unos a los otros. El equilibrio entre empatía y egoísmo, pues es algo que eso permite que haya una sociedad. Si no hubiera empatía, no podríamos tener en sociedad, pero también si no hubiera egoísmo, pues la gente no tendría motivación de seguir avanzando, ¿no? La gente sin egoísmo deja de ser, de mejorar, porque pues es tonto, o sea, yo siempre quiero cosas para mí, ¿no? Obviamente, cosas que me gustan, que me agraden. Es como ya leer mis libros, cosas por el estilo, para mí es egoísmo. Y que dijeran, en lugar de estar leyendo eso, ¿por qué no atiende a los muchachos a las 7 8 de la noche? Pues no. Pues digo, también soy egoísta, ¿no? Y ustedes también, obvio. Entonces, bueno, este es el concepto del balanceo. Ok, ahora, otro concepto importante dentro de los grafos, sí, que precisamente es lo que les estoy comentando, que, este, que vamos, que también hay que ver, porque si no, si mantengo las clases hasta el final, no vamos a acabar. Digo, más bien ustedes se van a meter en problemas al final. Este, no sé, no me interesa. Es el concepto de redes, flujo en las redes, ¿sí? ¿Qué es el concepto de una red? Bueno, una red es un grafo que puede tener ciclos, que puede tener lazos. O sea, ciclos es que empiezo en el S y termino en el S. Pero bueno, en este caso, las redes de flujo, a ver, empezando, una red es como, por ejemplo, una red de computadoras. O sea, yo conecto una con otra y así nos conectamos entre todos. Pero de esas redes, porque hay muchos tipos de redes, o sea, hay redes de anillo, de redes de bus, redes de, no sé, muchas cosas. De hecho, en uno de los trabajos que me entregaron ustedes de grafos, ponían eso, ponían redes, digo, ustedes, algunos de ustedes supongo que ya tuvo un poco de teoría acerca del concepto de redes. Bueno, las redes que vamos a ver ahorita es el concepto de redes de flujo, ¿sí? La red de flujo consiste en una red en la cual empiezo en un nodo y termino en otro, pero que no es una secuencia lineal, ¿no? Sino que una, es una red que refleja de una serie de flujos que van de un nodo origen a un nodo destino. ¿Qué representan? Por ejemplo, la red eléctrica. O sea, la electricidad pasa por varios nodos para que llegue a nuestras casas. Entonces nosotros podemos ver los transformadores como parte de una red de flujo. El sistema de transporte, las calles, las avenidas, todo eso son sistemas de flujo. O sea, por ellas van los carros. Entonces eso, pues es importante porque depende cuántos carros salen, cuántos carros llegan. Entonces es algo que tienes que observar. El sistema sanguíneo, el sistema nervioso. El sistema nervioso, o sea, las venas son donde va la sangre, ¿no? Y ahí la sangre van los leucocitos, el oxígeno, y bla, bla, bla. Y eso es importante porque, por ejemplo, pueden salir del corazón, que es de ahí donde sale todo, y la sangre pues va hacia el cerebro, va hacia los músculos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver cómo funciona eso, o sea, incluso ¿cómo se llama? Pues esos son algunos ejemplos, hay muchos ejemplos de para qué sirven estas redes de flujo. Se pueden entender que los digrafos, o sea, las redes que se pueden dividir en dos grafos completos, se pueden usar para representar las redes, permiten modelar todo tipo de red, en particular las de transporte y distribución, flujos de tuberías, o sea, por ejemplo, el aire acondicionado en un edificio es un flujo.
piezas en una línea de ensamblaje. O sea, tú puedes pues, tener líneas de ensamblaje donde van armando cada cosa y luego tarde o temprano se juntan en otra parte. El nodo original es donde vienen todas las piezas y el modo destino ya es la pieza armada, ¿no? La corriente en los circuitos, la información en las redes de comunicación, eso también es la manera en la que el caso, ¿no? ¿Cómo ya te enteraste de que ganó el en San Luis Potosí como gobernador? Y eso es un flujo de información. La información también es un flujo. O sea, va de una persona a otra persona, o los nodos intermedios pueden ser, por ejemplo, redes sociales, pueden ir, por ejemplo, en algunos casos me ha tocado ver candidatos que ponen un letrero de gracias, que ganamos, no te vamos a fallar, cosas por el estilo. Todo eso es flujo de información en donde sale de una fuente y va a llegar hacia otra fuente. Entonces, al destino, pues puede llegar de muchas maneras, ¿no? Este, muchos de estos problemas que más vamos a ver enfocados en este tipo de problemas de redes, de flujo, tienen que ver con maximizar la cantidad de flujo que sale de un lugar y que llega al otro, ¿sí? ¿Por qué razón? Ah, pues muy sencillo. Imaginemos el agua, o sea, el agua está en las presas de Cañada de Lobo, de la presa de San José, la presa de Rialito, que creo que está en Guanajuato. Entonces dices, a ver, hay tantos metros cúbicos de agua. Ok, necesito que llegue por las líneas que tenemos, por la red, lo más posible a las casas, porque igual, pues la casa en Loma necesita para su alberca. La casa en, en hogares ferrocarrileros, pues lo necesita pues para bañarse, para regar sus plantas, ¿sí? Entonces necesitas que corra que lo más posible de flujo salga de la presa y llegue hacia las partes de la ciudad, ¿sí? O sea, que llegue la mayor parte posible. Nosotros también podemos ver esquemas de flujo. Hay un área completa que se llama logística. Y eso pasó mucho ahorita, está pasando mucho con la pandemia. En la logística, hagan de cuenta que hay miles, millones de paquetes en todo el mundo que tienen que ir de un lado a otro. Es un flujo. Entonces, tu trabajo, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en eso, que es ingeniero en sistemas, por cierto. Él trabaja ay, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, es una como DHL o como Redpack o algo por el estilo, no es esa, es otra, pero el trabajo de ellos es de que, por ejemplo, imaginemos que los paquetes llegan a Ciudad de México, entonces de ahí se tienen que repartir a todo el país, entonces tienes que establecer una red de flujo máximo donde la mayor cantidad de paquetes posible puedan llegar desde México hasta Monterrey, hasta Sonora, hasta San Luis Potosí, hasta Tampico, ¿sí? Que lo hagan de la manera más eficiente posible. O sea, ves el problema como un problema de flujo. ¿Cuántos paquetes pueden llegar de un lado a otro? Entre más paquetes llegan, obviamente tardan menos en llegar y cumples con las promesas. Ya ven que hay la promesa de que tiene que llegar en menos de 3 días. Entonces, ellos establecen redes y con esas redes tú puedes plantear si es factible. O sea, por ejemplo, la otra vez me tocó de Amazon que me entregaron un paquete, creo que 3 o 4 días después, y me dijeron, ah, pues como te entregamos tu paquete después, tienes un bono de, no sé, creo que era 15 pesos, algo así, para que lo puedas ocupar en tu próxima compra por el retraso que tuvimos.
Obviamente Amazon no hace eso muy seguido, supongo. De hecho, es la primera vez que me toca en años que me den un bono. Eso significó que no pudieron optimizar su red, que tarde o temprano algo falló y pues no me entregaron las cosas a tiempo. Pero es importante que ustedes, esto te sirve para entender el problema y para que lo puedas resolver. Sí, recordemos que las redes de flujo, pues son eso, ¿no? Primero es un digrafo, es decir, es una red que, bueno, es un grafo que tiene vértices y aristas, pero las aristas tienen un peso, ¿sí? Si no hay aristas, la capacidad es cero. Lo que nos vamos a referir de una arista que desde U a B es, por ejemplo, por ponerles un caso, ¿cuántos carros pueden pasar? No es lo mismo que, no sé si recuerdan las calles del centro, calles como Escobedo, como Galeana, que son angostitas, que hay adoquines, por ejemplo, para los que conocen un poco más San Luis, las calles como las que hay en los barrios, como por ejemplo Fernando Rosas, Montañón, en San Miguelito, o en San Sebastián, Parodi, Lanzagorta, pues son calles estrechas donde aparte están adoquinadas. Entonces dices, ¿cuál es C? De ahí, pues, no sé, 10 carros por minuto, no, 5 carros por minuto, ¿no? O sea, porque pues, están muy angostos. Ahora, al revés, la Salvador Nava. La Salvador Nava tiene 3 carriles, es pavimento bonito, no tiene hoyos, no tiene nada. Entonces, C sería cuántos carros podrían pasar, por ejemplo, en un minuto, en un determinado, cuál sería el flujo. Entonces, por ejemplo, en San Sebastián podría ser la calle, podría tener un valor de 5, o sea, 5 carros. No, 5 se me hace mucho, pero bueno. Imaginemos 5 y en la Salvador Nava podrían ser 18, donde 5 significa que por un punto dado podrían caber hasta 5 carros en un minuto, o sea, podían pasar, perdón, 5 carros en un minuto. Y en la Salvador Nava sería 18, porque esto significaría que en un minuto podrían llegar a pasar hasta 18 carros. Es decir, hay mayor flujo en la Salvador Nava porque tiene 3 carriles, por bla, 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 que en una callecita como Montañón, como Parodi, etcétera. ¿Sí? O las calles más del centro, ¿no? Que hay más tráfico, etcétera, etcétera. Ese es el valor de el peso. O viéndolo, por ejemplo, en el caso de de las tuberías, para los que conocen un poco de tuberías, diámetros, depende la tubería, el diámetro de la tubería y el material. Sí, porque los tipos de tuberías no todas soportan igual. En el caso de los que conocen también de cables, ya ven que el calibre de un cable, pues determina también la capacidad, la energía que puede pasar por ahí. Entonces, esas son redes y la cantidad de energía que puede pasar es el peso, ¿sí? El peso que puede haber. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, Ya, profe. ya esto sería el último tema, ¿eh? Los temas de redes de flujo, son ya son los últimos temas. Se los explico, generalmente. No les explico el algoritmo a detalle porque son algoritmos algo complejos. Pero lo que sí me interesaría es que entiendan que todo eso, pues, es muy útil. Otra cosa que también, bueno, ayer me quedé y yo creo que también les puede ser súper de útil, es el concepto de que puedan, ¿cómo se llama? Eh, Se supone que ayer había, yo creo que no. Ah, sí, a ver, otros marcadores. Estos son además importados, comprobantes fiscales, ¿no? Ah, pues voy a buscar, pero bueno, ayer estaba viendo lo de los,
que ya no me lo guardó. Las estructuras de datos y cómo la pueden ver, y es muy interesante porque para otras materias les puede servir muchísimo, pero no me lo guardó. No, no, quién sabe dónde me lo dejó. Pero bueno, extensiones no. Pues sí, tendré que buscarlo después en el historial. Pero bueno, lo interesante es que son herramientas que te permiten, no para esta materia, ¿eh? O sea, estamos hablando que son para materias que siguen mucho más adelante, estructura de datos, redes de comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de ellas les van a ser, esperamos que les puedan ser útiles para sus estudios. Si no queda ninguna otra duda, si no queda ninguna duda, pues nos vemos mañana, ¿va? Hasta Hasta luego, mañana, profe. profe. Hasta mañana. Mañana, Hasta profe. mañana, muchas gracias y nos vemos mañana. Buen provecho para los que no hayan desayunado como yo. Gracias. Igualmente, profe.